Vamos a hablar de un tema bastante importante para las familias y para las personas que necesitan recibir liberación, recibir ministración del poder de Dios para transformar sus vidas. Jesucristo es la libertad que tú necesitas y necesitas comprender este mensaje. Saben, había prometido hacer un mensaje acerca de las consecuencias del pecado. Y el día de hoy Dios me ha dado el denuedo y la autoridad para hablarte de este tema. Y Dios quiere mostrarte una realidad espiritual que tú estás viviendo, que tú estás luchando y que tal vez necesitas una herramienta para salir y comprender de que hay personas que también encontraron el camino en Jesucristo para que sus vidas sean libres, para que sus familias sean libres. Hoy la autoridad de Jesucristo está en este lugar, está en mi vida y está en la presencia del Espíritu Santo para decirte que necesitas ser libre de toda maldición generacional, de toda línea de pecado. El enemigo no le gusta este tipo de temas porque es atraer el reino de Dios a esta tierra y el enemigo tiembla, el enemigo se va, los demonios huyen en el nombre de Jesucristo cuando se habla del reino de Dios, cuando se habla de que el Espíritu Santo es capaz de echar fuera demonios, de que el Espíritu Santo es la autoridad de Jesucristo en nuestra vida, es el poder de Dios para echar fuera todo tipo de demonios y para traer libertad a las familias y la vida de las personas. Entonces hay unos patrones de conducta en la vida de las personas a causa del pecado. Hay unas líneas generacionales que hay que cortar de nuestra vida. Y saben, esto no se trata simplemente de una historia. Esto no se trata simplemente de palabrerías, sino de hechos reales, de cómo los pecados afectan la vida de las personas. Y a la final de este video vas a encontrar la respuesta que tú necesitas para saber cómo se cortan estas maldiciones generacionales. Hay una consecuencia para el pecado. Yo había hecho una encuesta acerca de esto porque hay una consecuencia, hay una legalidad para cada persona que comete un pecado. Porque cada pecado trae consigo una maldición generacional. Cada pecado que tú no confiesas y que tú no te arrepientes, si tú no te arrepientes de ese pecado va siguiendo a otra generación, va alcanzando otras vidas. Y el Espíritu Santo me está mostrando, me está guiando para este mensaje, porque saben, eso es como el alcoholismo. Está comprobado científicamente que una persona que es alcohólica y que tiene un hijo alcohólico, lo más probable es que ese hijo también sea alcohólico. Y eso hace parte de las líneas generacionales que cortamos en el nombre de Jesucristo sobre nuestra familia, sobre nuestros hogares, de que el hijo no herede esa misma condición de pecado, que el hijo no herede esa condición de alcoholismo que viene de generación en generación. Por eso hay que arrepentirnos de cada pecado que cometemos en nuestra vida para que no se repita esa cadena, ese hilo conductor de pecado a otras vidas y a otra parte de nuestras familias. Eso es lo que se conoce como líneas generacionales o como maldiciones generacionales. El título no es lo importante, el título es comprender la revelación de que el pecado trae consigo una maldición que hay que romper en el nombre de Jesucristo. Y sabes, la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Ahora, esta palabra de la siembra y de la cosecha quiere decir de que todo lo que tú haces en esta vida tiene un principio espiritual, tiene una repercusión en el mundo espiritual. Todo lo que tú haces en este mundo físico, en este mundo finito, es una consecuencia del trasfondo espiritual. Así que si tú cometes pecado, estás sembrando para cosechar pecado. Así como siembras también bendiciones, así como siembras obediencia y buenos actos, tendrás también una recompensa por esos buenos actos. Y esto, ley de la siembra y la cosecha, no solamente aplica para personas cristianas, sino aplica para toda persona, aunque no sea cristiana. Por eso en otras religiones también creen en esto, de que toda acción tiene también una reacción. Asimismo en el mundo espiritual sucede. Asimismo cuando oramos, hay algo que está pasando en el mundo espiritual, que no lo vemos con nuestros ojos, pero es un hecho en el mundo espiritual. Entonces, esta es como la introducción de ir mostrando que existen maldiciones generacionales en tu vida
que debes identificar. Patrones de conducta que debes identificar. Ya sea alcoholismo, brujería, ocultismo. Personas que heredan la lectura del tabaco. Todo eso debe cortarse en el nombre de Jesucristo. Idolatría, todo este tipo de situaciones espirituales deben cortarse de la vida de las personas para que las personas reciban sanidad y liberación de maldiciones que vienen arrastrando de los antepasados. Ahora, hay personas que dudan de esto, pero esto es una realidad que se viene viviendo dentro de las familias. En mi familia también he visto esto, unos patrones de conducta, de tragedias, de personas que han muerto de una manera muy similar, de personas que han muerto de una manera que tienen una conexión y un patrón similar. Entonces lo más probable es que exista también una conexión entre eso en el mundo espiritual y eso hay que cortarlo en el nombre de Jesucristo. Y la palabra literalmente dice en Gálatas 6:7, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces mira la advertencia primero en este versículo de que en Dios nadie se burla. Todo lo que peques en este mundo tendrá una consecuencia en lo espiritual. Todas estas malas conductas que heredan los hijos de los padres no es casualidad. Nosotros heredamos de los padres tanto las cosas buenas como las cosas malas. Y nosotros debemos identificar qué precisamente cosas malas hemos heredado de nuestras familias para no repetición, para no comportarnos y desligarnos del comportamiento de pecado. Porque el comportamiento de pecado trae consigo maldiciones a nuestra vida. Por eso nos desligamos de eso en el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, hay un espíritu que se llama espíritu de Jezabel que busca matar a todos los hombres de una familia, matar todo el liderazgo de una familia. Y yo pude identificar cómo este espíritu de Jezabel viene a actuar sobre las familias para destruir y matar a todos los hombres. Y eso pasó en la Biblia y pasa en la vida real. Por eso vemos que continuamente en familias vienen destruidas con un pecado generacional. Este pecado puede ser la locura. Este pecado generacional puede causar, por ejemplo, que en familias todos estén locos, todos sufran de demencia. Esto lo he visto en vecinos. Todos con un problema de demencia. Todos con un problema hasta de suicidios dentro de una misma familia, dentro de un mismo apellido. Familias donde he visto, donde personas han tenido problemas de estar en la cárcel, problemas de homosexualismo y de personas que han muerto por sobredosis, toda una familia consumida dentro de maldiciones y dentro de pecados, sino una revelación tan simple pero tan contundente de comprender de que si caminas en Jesucristo, esas maldiciones se cortan de tu vida. Maldiciones que vas a descubrir todo acerca de esto en este video. Por ejemplo, familias donde al tío le echan brujería, al sobrino le echan brujería y terminan muertos a causa de ese pecado, a causa de esas tinieblas. Esos son maldiciones generacionales. Eso no es normal. No es normal un patrón de conducta que te va llevando a la destrucción, pérdida de empleo. Todo eso son conductas reprobadas que te llevan a la destrucción y eso son maldiciones. Maldecir es precisamente hablar mal de algo. Y por eso nosotros debemos bendecir con nuestros actos. La palabra de Dios dice que Jesucristo nos saca del mundo de las tinieblas. Nos traslada del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Y Juan 8:36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo nos saca del mundo de las tinieblas, del sistema del mundo de las tinieblas, nos saca de ese mundo y nos traslada a su reino y a su voluntad. Por eso debemos caminar en la voluntad de Dios para que ninguna maldición nos afecte. Colosenses 2:14-17 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, porque nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz.
Quiere decir que la acta que había de maldiciones sobre nuestra vida fue clavada en la cruz para destrucción de esa acta de maldición. Y por eso en Jesucristo es que tenemos libertad. Cuando habla de estos principados y potestades, está hablando de autoridades, de una legalidad que existe en el mundo espiritual para cobrar por cada uno de esos pecados que vienen arrastrando las familias y la vida de las personas. Por eso en Gálatas 2:20 que dice: yo con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La naturaleza de Dios, la naturaleza en Jesucristo, el poder de Dios en nuestra vida, el poder del Espíritu Santo, es el que nos libra de toda maldición y de todo pecado que existe en nuestras vidas. Te voy a dar los pasos para ser libre completamente de toda maldición. Tienes que identificar los patrones de conducta que vienes arrastrando de tu familia y de tus antepasados. Aquí no estoy hablando de ninguna regresión, no estoy hablando de que hagas ninguna hipnosis, estoy hablando de conscientemente tú reconozcas que te viene afectando tu vida y que se viene repitiendo a nivel familiar. Reconocer esto para no repetición del pecado. Esto es importante que tú reconozcas esto. Porque en Deuteronomio 28 vas a encontrar una lista de todas las maldiciones que existen que vienen afectando la vida de las personas. Esto es como un resumen de todas las maldiciones que tú debes ser libre y que las personas desconocen, que existen y que se repiten en la familia. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28. Hay que romper maldiciones de esterilidad financiera. El dinero no alcanza. Porque dice: maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo. O sea, estoy leyendo las maldiciones que debemos romper en el nombre de Jesucristo. Pobreza y miseria, robos y despojos. No conservas trabajos. Eso hace parte de las maldiciones financieras. A nivel físico, enfermedades hereditarias. Todo tipo de enfermedades hereditarias viene a causa del pecado y las maldiciones. Úlceras, cáncer, tumores, sarna, enfermedades en la piel, esterilidad física, muertes repentinas o por accidentes. Son maldiciones generacionales. Migrañas, ceguera, se dañan los bienes, adicciones. A nivel espiritual, quebranto y asombro, demencia, problemas mentales, calamidad repentina, opresión, mal carácter, eres iracundo, Alzheimer, Parkinson, insomnios, idolatrías, brujería, ateísmo, orfandad. Todo esto son maldiciones que se rompen en el nombre de Jesucristo. Todo esto son maldiciones que se rompen en el nombre de Jesucristo. Infidelidades y adulterio, toda perversidad sexual y espiritual, drogadicciones, homosexualismo, son maldiciones que se rompen en el nombre de Jesucristo. Una vez que tú reconozcas todas estas maldiciones y que reconozcas los patrones de conducta que se vienen repitiendo, debes renunciar a esos pecados en el nombre de Jesucristo. Debes renunciar a esos pecados. Debes renunciar ante Dios por esos pecados. No es ante el hombre, no es ante un pastor, no es ante un cura, es ante Dios. Que tú pidas perdón, arrepentimiento por cada uno de tus pecados y por cada uno de los pecados que vienen repitiéndose a tu familia y a tu vida. Renuncia a cada pecado, que el Espíritu Santo traiga a tu conciencia y traiga a tu espíritu, a tu mente, de cada pecado que debes renunciar. Pecados de masturbación, de pornografía, de fornicaciones, de adulterio, de alcoholismo. Debes renunciar a eso en el nombre de Jesucristo y pedir perdón a Dios para que esto no traiga maldiciones a tu vida. Saben, personalmente voy renunciando cada día a cada pecado que cometemos. Vivimos una vida de arrepentimiento. Vivimos una vida de arrepentimiento. Cada día nos arrepentimos, cada día renunciamos a toda altivez, a toda soberbia, a todo orgullo, a toda prepotencia, a todo mal pensamiento. Cada día vamos pidiendo perdón, cada día nos arrepentimos. Es una vida de arrepentimiento en Jesucristo para una vida de gozo y de sanidad, de libertad y de plenitud en Jesucristo. Entonces, el tercer punto es: lleva una vida de oración y ayuno.
Lleva una vida entregada a Dios, entregada al Espíritu Santo, entregada a Jesucristo. Porque el versículo que te voy a dar al final de este video va a romper todo esquema, va a romper todo esquema religioso. Y vas a comprender que solamente creyendo en este versículo y creyendo en todo lo que te he ministrado en este día, vas a recibir liberación total en tu vida. En Juan 3, 3 al 7 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿no puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Pues acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y sabes, las personas espirituales comprenden lo espiritual y las personas carnales viven en la carnalidad, viven en la carne. O sea, la carne es vivir sin una vida espiritual, vivir sin Dios, vivir sin caminar en los principios y en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es bautizarnos. Bautizarnos obviamente en una iglesia cristiana, pero también el bautizo tiene que ver con creer en la palabra de Jesús, en el Evangelio, para morir juntamente con Cristo y resucitar juntamente con Cristo. Ese es el poder del bautismo y también recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos liberta, el que nos sana y el que nos restaura. Recibir el bautismo de la palabra y del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso nos va a traer liberación porque vamos a nacer de nuevo y nacer en Jesucristo, nacer en la palabra de Dios, nacer en el bautizo, nacer en el Espíritu. Estamos muertos espiritualmente y nacemos espiritualmente. Y el último y cuarto paso es caminar a Jesucristo. Es tu liberación. Romanos 8, 31 al 30 dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, para que así las maldiciones no afecten nuestras vidas. Hay que vivir fuera de todo pecado, de toda rebelión. Y dice la palabra que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, para tú vivir una vida libre de toda maldición y de toda atadura y de toda línea generacional, tú tienes que vivir en Cristo Jesús. Tú tienes que vivir cada día en Jesucristo. Porque si tú vives en Jesucristo, tú caminas en Jesucristo, tú andas lleno de la presencia del Espíritu Santo y tú caminas en el Evangelio, tú caminas en Jesucristo. Entonces, el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo no recibe condenación. Para los que están en Cristo Jesús, para los que nacen de nuevo. Es que hay un principio espiritual para tú vivir una vida libre de maldiciones. Es que debes permanecer en Jesucristo, porque si tú permaneces en Jesucristo, la condenación va a dejar de ser condenación. Y lo que va a venir a tu vida son bendiciones sobreabundantes a tu vida. Primeramente en lo espiritual vas a recibir bendiciones y después en lo natural vas a recibir bendiciones a tu vida. Por eso la palabra dice, yo deseo que seas prosperado como prospera tu alma. Entonces, finalizando este video, que es como unas mini conferencias de lo que Dios me permite por gracia conocer y por gracia ministrar a tu vida, es que tú debes reconocer cada una de las maldiciones, cada una de las líneas generacionales que han operado en tu familia y en tu vida, y renunciar a cada pecado, y renunciar a cada iniquidad, y renunciar en el nombre de Jesucristo a toda legalidad que el enemigo ha tomado de esos pecados. Pero necesitas caminar en Jesucristo para que ninguna condenación y ninguna maldición afecte en tu vida. En el nombre de Jesucristo eres libre de toda condenación y de toda maldición.
pero debes aceptar a Jesucristo en tu vida. Debes aceptar la voluntad de Dios en tu vida y caminar en el reino de Dios en tu vida, para que estas maldiciones no afecten tu vida. No afecten tu vida. Acércate a Dios. Acércate a Jesucristo en este día. Si tú has sentido que tu vida está teniendo tropiezos, si tú has sentido que tu vida está teniendo como un estancamiento espiritual, eso hace parte de lo que Dios quiere sacarte y libertarte de ese estancamiento. Ese estancamiento no es normal. Ven a Jesucristo. Ven a Jesucristo en este día, que Él tiene el poder, la autoridad para anular toda maldición en tu vida. Acércate a su presencia. Padre, te doy gracias, Señor, por cada persona que va a ver este video. Te doy gracias, Dios, por cada persona que de cierta forma va a entender por el Espíritu Santo cada una de las cosas que tienen que dejar, porque hay personas que necesitan dejar el pecado, necesitan dejar las tinieblas, y el Espíritu Santo puede ministrar tu corazón y puede ministrar tu mente en tu vida para que dejes el pecado, para que sueltes y seas libre del alcoholismo, de las drogas, de la prostitución, de la pornografía, del adulterio, de la idolatría y de cada pecado que vienes arrastrando de tus líneas familiares. Familias y casas donde hay matas de sábila aún detrás de la puerta, herraduras, toda esa parte esotérica, debes renunciar a eso en el nombre de Jesucristo. Del Feng Shui, de la nueva era, de todo conocimiento místico, gnóstico, debes renunciar a eso en el nombre de Jesucristo. A todo ídolo, a toda idolatría, debes renunciar a eso en el nombre de Jesucristo. Yo pido por el poder del Espíritu Santo, pido por el poder de la palabra y en el nombre de Jesucristo que seas libre de todo demonio, todo espíritu impuro, de todo espíritu demoníaco y de toda maldición que está afectando tu vida. Recibe liberación. Hay personas que van a ser libres del alcoholismo. Hay personas que van a ser libres de las drogas. En el nombre de Jesucristo, sé libre ahora por el poder del Espíritu Santo. Hay personas que van a ser ministradas de la cabeza a los pies y van a recibir el poder del Espíritu Santo para ser libres del alcoholismo, de las drogas. En el nombre de Jesucristo, el poder de Dios caiga sobre cada familia, sobre cada vida y rompa toda maldición, toda esquema de maldición, toda línea generacional, todo patrón de conducta, de pecado se tiene que romper, se tiene que quebrar en el nombre de Jesucristo. El poder de Dios y el Espíritu Santo va a caer sobre las familias, va a caer sobre los hogares, va a caer sobre tu vida para traerle arrepentimiento, para traer el reconocimiento y la renuncia, el arrepentimiento de cada pecado, para que seas libre totalmente de toda maldición en el nombre de Jesucristo. Oro en el nombre de Jesucristo porque recibas la liberación, la sanidad, la restauración, el arrepentimiento y que camines en Jesucristo. Camina en el poder de Dios, camina en el poder del Espíritu Santo, camina revestido de Jesucristo, camina libre de toda condenación porque camines en Jesucristo y nazcas de nuevo en el bautizo del Espíritu, nazcas de nuevo por el bautizo y por el Espíritu Santo, nazcas de nuevo en Jesucristo, renuncies y te despojes de toda vida de tinieblas, te despojes de toda vida de pecado y recibas liberación y sanidad en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias a Dios por este mensaje, por este canal y por cada persona que va a ser ministrada por este tipo de videos. Doy gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, gracias a Jesús. Toda la gloria sea para ti, toda la honra sea para ti. Y personas que necesiten oración, que necesiten intercesión, escríbame porque voy a orar por ti, porque vas a recibir del poder del Espíritu Santo para que tengas fuerzas para ser sano, libre y restaurado en el nombre de Jesucristo. Declaro que personas que están enfermas reciban sanidad. Personas que están enfermas reciban sanidad en el nombre de Jesucristo. Padre, te doy gracias. Jesús, te doy gracias, Espíritu Santo, y doy gracias a cada persona que se suscriba al canal. Voy a estar orando por ti en el nombre de Jesús.